ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Jornada clave en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde se está votando hasta su total despacho el proyecto del segundo retiro del 10%, con indicaciones importantes, como por ejemplo dejar fuera de tributación a quienes ganan hasta 1,5 millones de pesos. Sin embargo, ha habido otras indicaciones que se han caído. Kevin Felgueras con nosotros nos cuenta en detalle qué pasa hasta ahora. Kevin, ¿cómo te va? Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Se acaba de aprobar esta indicación impulsada por el Ejecutivo, particularmente 12 votos a favor y tan solo 1 en contra del diputado comunista Amaro Labra. Dan luz verde a esta exención tributaria para quienes tengan rentas inferiores a 1,5 millones de pesos. Es decir, esas personas no tendrán que pagar impuesto por el retiro del segundo 10% de las AFP. En una jornada, Iván, que ha sido clave, que ha sido de muchas negociaciones, de reuniones a puertas cerradas, pero que finalmente tiene esta luz verde. Hay humo blanco en torno al segundo 10%. Vamos a revisar todo lo que fue esta jornada en la siguiente nota. Hoy día hay un buen ánimo para llegar a acuerdos, ¿no? Sí, pues siempre. ¿Cómo está la jornada? ¿Se viene a reunir ahora con los parlamentarios? Tengo una jornada muy agitada. ¿Hay disposición a negociar? ¿Está la disposición a conversar? ¿Esperanzado la negociación de hoy día? Siempre hay optimismo. Las expectativas eran altas y la presión también. Y la pregunta que surgía era si se llegaría o no a un acuerdo que eliminara los impuestos del segundo retiro del 10%. Jornada clave era la de este miércoles en el Congreso y a puertas cerradas el gobierno y su propio sector comenzaron a buscar consensos. Un punto medio respecto de qué rentas debían tributar por el retiro de fondos. El juego del tira y afloja en el oficialismo comenzó desde temprano. Habíamos hecho el alcance de que aquellas personas de rentas de más de 2,5 millones hacia arriba pagasen. Sobre 2.500.000 pesos, ¿le parece razonable? Es razonable que sea sobre 2,5 millones. Aunque este martes muchos diputados del oficialismo habían propuesto que se cobraran impuestos a las rentas sobre 1,5 millones de pesos, este miércoles algunos modificaron su petición a los ingresos por sobre los 2,5 millones de pesos. Con esas cartas, Chile Vamos entró a negociar con el gobierno. En el octavo piso del Congreso Nacional se buscaban acuerdos a contrarreloj. No hay acuerdo, seguimos trabajando. El gobierno está dispuesto a avanzar en la medida que nosotros también le demos algunas garantías. No hay moneda de cambio, lo que se está tratando es de atenuar los efectos de una política pública que es negativa. Las garantías que solicitó el Ejecutivo para llegar a un acuerdo, según algunos parlamentarios, estaban relacionadas a una indicación que repuso el ministro de Hacienda este martes, la de reintegrar obligatoriamente los fondos retirados de las AFP. Tiene que ser voluntario y la mayoría de nosotros piensa eso. Nosotros pedimos que sea voluntario. En las primeras horas no salió humo blanco y las negociaciones se suspendieron por unos momentos. Estamos conversando. Siempre la disposición a conversar está abierta esa puerta, por supuesto. Diálogo con el que también contaba la oposición, que esperaba reunirse con el ministro Cristian Monkever para analizar sus propuestas, cita a la que el titular de las Express no llegó. Llegamos a la reunión en el ánimo de buscar un entendimiento, un acuerdo en relación al tema de los impuestos, pero lamentablemente el ministro no llegó a la reunión. Reunión que se concretó horas más tarde al inicio de la sesión de la Comisión de Trabajo. El gobierno en privado le presentó a la oposición su propuesta de cobrar impuestos para rentas sobre los 1,5 millones de pesos. Lo mismo se le presentó a Chile Vamos minutos más tarde. Por primera vez en varios días, el ministro Briones cedió ante un punto que era intransable. La presión de su sector causó efecto en el titular de Hacienda. Como gobierno hemos accedido a ese tramo que está entre 700.000 pesos mensuales y 1,5 millones de pesos aproximadamente, que constituye un universo de 1.800.000 personas. Creo que acá hay un genuino movimiento, una apertura al diálogo, que es lo que se nos pide y que siempre hemos estado llanos a hacer. Propuesta del Ejecutivo aceptada por todo Chile Vamos y a pesar que no convenció a la oposición, esta dio su voto favorable a la iniciativa. Tras el paso clave de la Comisión de Trabajo, el proyecto será enviado a sala donde se definirá el futuro del segundo retiro del 10%. Iván, muy importante lo que viene en la jornada de mañana, pero también destacar, se cayó el tema del reintegro obligatorio, no viene con reintegro este proyecto de ley y también se bajaron los plazos, será en plazos de 10 días hábiles para la primera cuota y 10 días hábiles para la segunda luego de haber recibido la primera. Será el pago en una sola cuota si es que el monto a retirar es menor a 35 UF. ¿Qué viene mañana? Que es la jornada, el día que va a ser despachado del Congreso Nacional este segundo
segundo 10%, Comisión de Hacienda de la Cámara, Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, y por la tarde la Sala del Senado despachará mañana este proyecto que permitirá el segundo retiro del 10%. Sí, si eso ocurre, Kevin, esto podría pagarse la primera cuota antes de Navidad. Y lo otro, preguntarte, porque entiendo que el gobierno ha señalado que va a reponer la reposición, es decir, que se devuelvan estos dineros en la Comisión de Hacienda, ¿no? Justamente dijeron que lo van a reponer a través de indicaciones, pero todo indica que los propios parlamentarios de su sector van a rechazar el reintegro obligatorio, por lo tanto ya podemos decir que este proyecto no tendrá reintegro. Y mañana en la tarde entonces tendremos el despacho de este proyecto de ley a la espera de la promulgación y publicación en el Diario Oficial para que entre en vigencia y se pueda pedir el segundo 10% a las AFP. Bien, Kevin, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y finalmente el ministro Briones cedió. Desde el primer día el titular de Hacienda se había negado a eximir de impuestos a algunos tramos, lo que había provocado críticas en la oposición y también en el oficialismo, quienes cuestionaron su intransigencia, a diferencia de Cristian Monkever, que sí había mostrado disposición a los cambios. Briones aseguró que esto no es una derrota, como nos cuenta Flavia Cordela. No hay ningún acercamiento en esa materia. ¿No se va a flexibilizar esa materia, los impuestos? Si fuera así no se lo diría, porque por supuesto no hay nada todavía. Es el ministro Briones quien, forma tajante y en todos los tonos durante los últimos días, había insistido que los impuestos en el retiro del 10% no se tocan. Lo increíble es que se haya despreciado que sea renta. Perdonazo de impuestos a quienes más tienen, y eso es inaceptable. No estamos por crear exenciones. Y mientras llegaba Briones al Congreso, casi a la misma hora, pero en otro piso... Mire cómo traigo la mochila, llena de propuestas. El objetivo es sacar este proyecto adelante. Las dos caras del gobierno en esta negociación. El ministro de Hacienda, criticado por muchos parlamentarios por su tajante postura, y el titular de las Express, calificado por diversos legisladores como el dialogante. Usted es el más dialogante, han dicho. Intentamos. ¿Y el menos dialogante está por acá, o no? No, el gobierno dialoga con todos. Yo veo al ministro Monkever que está interesado en que esto avance, que está dispuesto a ceder, que está dispuesto a dialogar, a sentarse a conversar. Y por otra parte veo al ministro Briones que la verdad se cierra todo, con una indolencia hacia la ciudadanía. Es que en las negociaciones por el segundo retiro, las críticas han apuntado al ministro Briones, cuestionamientos que han llegado desde el oficialismo y la oposición. El ministro Briones se lleva la pelota para la casa. Entonces no deja actuar a los otros ministros y no deja actuar tampoco, ¿no es cierto?, a los subsecretarios. Entonces, cuando uno se lleva la pelota a la casa y cree tener la verdad, estas son las complicaciones que hoy día tenemos. Vamos a hacer un ejercicio. Hasta ahora no tengo llamadas perdidas ni del ministro Monkever ni del ministro Briones. El ministro Monkever es más dialogante, mientras que el ministro Briones se está comportando como el dueño del cumpleaños. Cuando el cumpleañero se enoja, apaga la luz, saca los globos y se va. Uno podría decir que juegan al policía bueno y al policía malo, pero al final los dos son policías, son representantes del gobierno. Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que Briones ha asistido en un año cerca de 140 veces al Congreso y que se han aprobado alrededor de 20 iniciativas impulsadas por su cartera. De ahí que hay un grupo de parlamentarios que también defienden su rol. El ministro Briones ha sido una persona que ha sacado importantísimos acuerdos y evidentemente que eso requiere diálogo, que a veces esos diálogos conducen a los resultados que todos los diputados esperan, no siempre, pero bueno, la política es así. Antiguamente los ministros de Hacienda se creían dioses y no participaban en ninguna comisión que no fuera solo la de Hacienda. Uno podrá tener discrepancias muy profundas, pero desde el punto de vista del respeto a la institucionalidad, desde el punto de vista de la cercanía con los parlamentarios, yo valoro los gestos reiterados que ha tenido el ministro Briones. Dos estilos que estuvieron negociando durante toda la jornada y con el que llegaron durante la tarde a un acuerdo con el oficialismo, en el que se decidió tocar los que hasta ese entonces eran los intocables impuestos para el titular de Hacienda. ¿Lo ve como una derrota, su posición original, o más bien un avance? No, esto es parte de un diseño que nosotros tenemos como comité político, cada uno juega su rol, pero actuamos coordinados y eso es lo relevante. Finalmente, ¿por qué cede? Porque la política es parlamentar y avanzar en base a los acuerdos, y los acuerdos siempre implican ceder. ¿Cómo queda el comité político, el ministro de Hacienda? Porque finalmente se había tenido una postura bien rígida con respecto a esto y finalmente se va cediendo. ¿Cómo quedan? El comité político fantástico, queda como siempre lo hemos conversado, un comité político que tiene un proyecto que trae al Congreso, que se debate, que se discute, que conversa con la coalición y somos capaces de llegar a acuerdos. Este
estilos distintos al interior del gabinete y del comité político en momentos claves para el Ejecutivo, donde para sacar adelante las iniciativas, algunos tuvieron que potenciar su forma dialogante y otros transar en las ideas que venían insistiendo. Las largas filas en los tribunales de familia esperando el pago de las pensiones de alimentos y de las retenciones podrían hoy llegar a su fin. Fue aprobado en el Congreso la indicación del retiro forzoso, que establece un plazo máximo de 10 días para el pago y 3 días para notificar al demandado a su correo electrónico. Una medida que regirá para ambos retiros del 10%. Verónica Moscoso nos cuenta más. Una imagen que se repite día a día y que pese al paso de los meses no tiene variación. Más de 300 personas en busca de respuestas en las afueras de los tribunales de familia. He venido 2 veces y no alcanzaba número. Cuarta vez sin lograr tener número. Y eso que salgo a las 5 de la mañana de mi casa. Tribunales de familia colapsados por la extrema lentitud en el pago de la retención del 10% de los deudores de alimentos. Falta de respuestas y burocracia es lo que reclaman madres y padres que exigen la liberación inmediata de los fondos. Yo necesito ese 10%, lo estoy solicitando de agosto. Por eso ahora estoy haciendo todos los trámites. ¿Todavía está la plata en proceso? Un desgaste físico y emocional para más de 360.000 personas que esperan que el segundo retiro del 10% no sea tan engorroso. La ministra de la Mujer pidió celeridad a la Superintendencia de Pensiones. Necesitamos agilizar estos procesos. Las mujeres, madres, no pueden seguir esperando. Insistimos, el retiro debe ser forzoso. Cuando se hizo en una primera instancia de forma voluntaria, el resultado fue fatal. Significó que las mujeres colapsaran tribunales de familia. Retiro forzoso que fue duramente criticado por la ministra del Trabajo. La tarde de este miércoles en el Congreso volvió a repetir que hay que buscar un mecanismo eficiente para exigir el pago de pensiones alimenticias en forma permanente, porque los niños necesitan comer todos los meses. Y por lo demás, si es que se produce de esta forma, lo que va a estar ocurriendo es que estos recursos se van a usar para este fin y luego a futuro efectivamente vamos a tener más malas pensiones. Y como esas personas no van a tener ahorro porque no han estado pagando sus pensiones de alimentos, va a tener que financiarlo el fisco a través del pilar solidario. El límite es hoy día retener forzosamente esos retiros para poder ir en ayuda de esos niños que por muchos años han estado esperando que su padre se dé cuenta que tienen hijos. Nosotros estamos de acuerdo con que no es el ideal. Hay que hacer un cambio cultural educacional, pero tampoco podemos tener esa falta de empatía y yo creo que mucho más duele cuando viene de una mujer. Finalmente se aprobó la indicación de los parlamentarios y, como se ha dicho desde el Poder Judicial, viene a resolver los nudos críticos porque establece un plazo de pago definido y notificación directa a los correos electrónicos sin necesidad de ubicar al deudor en su domicilio, una medida que regirá para ambos retiros. Las administradoras no sabían cómo hacer esos pagos. Teníamos pluralidad de beneficiarios, teníamos muchos niños, por ejemplo, asociados a un mismo papá y claramente la administradora no sabía qué orden de prelación darle y eso ya estaría resuelto. Otro tema que preocupa con el segundo retiro es la disponibilidad de los billetes circulantes. Si bien las AFP ya anunciaron que están dispuestas a pagar todo en una cuota, el Banco Central recomendó que no era conveniente, ya que a fin de año, específicamente en Navidad, la demanda por dinero en efectivo aumenta y podría generar problemas. Esto obedece restricciones físicas, prácticas, de seguridad, de proceso. Todos entendemos que estos retiros son muy masivos, concentrados en pocos días y por lo tanto tenemos que resguardar. Es un llamado a la ciudadanía que no saquen todos efectivo al mismo tiempo. No porque no haya disponibilidad, sino porque genera un caos general, porque básicamente la gente va a sacar plata, hace fila y por lo tanto termina generando un tráfico de personas e inseguridad que puede ser riesgosa para las mismas familias. Banco Estado ya anunció medidas especiales, ampliará los horarios de atención hasta las 4 de la tarde y también modificará los montos máximos de retiro, 200.000 pesos en las cajas vecinas y 400.000 en cajeros automáticos. El llamado es hacer los giros a medida que se vaya necesitando dinero, de lo contrario podríamos ser testigos nuevamente de estas largas filas. Bueno, y lejos del debate público, en el último año ya se produjo otro retiro de ahorros provisionales. Cerca de 100.000 chilenos usaron los recursos que tenían depositados en su APB, el llamado ahorro previsional voluntario. Un instrumento que busca mejorar las pensiones, pero que ahora también ha servido para hacer frente a la crisis.
Para este retiro no hubo filas, no hubo inscripción en páginas web, no hubo necesidad de una ley. Este retiro de ahorros previsionales fue silencioso, más acotado, pero también daría cuenta de que miles de chilenos optaron por echar mano a esos recursos. Aquí hay una situación país en que las personas tienen menos recursos y lo que va a hacer es retirar de su ahorro. En el último año, las cuentas de ahorro previsional voluntario activas en la industria financiera cayeron casi un 13%. El primer retroceso en los últimos 5 años. Casi 80.000 personas decidieron sacar su APB. Bueno, eso es producto de todo esto de la pandemia y de la gente que ha quedado lamentablemente sin trabajo en el país. Yo creo que lo sacaron por la pandemia, porque hay mucha gente que no les toca nada, no les llega nada ni del gobierno ni de ningún lado. De la misma necesidad, claro, de la gente que está en este rato sin trabajo, que ha perdido su puesto de trabajo y no ha podido, por la misma situación, encontrar uno nuevo. Para retirar el APB basta ingresar una solicitud, no se necesita una norma especial, son recursos que se ahorran voluntariamente y por eso para muchos fueron una alternativa para sortear la crisis. Lo hicieron mayoritariamente por necesidad y por consiguiente ese esfuerzo que habían hecho por tanto tiempo o por poco tiempo para mejorar su pensión, la pandemia se lo llevó. Un proceso que es rápido de ejecutar, pero que puede significar para algunos perder beneficios tributarios o incluso tener que pagar un poco más. Ojalá que la gente se haya informado y que aquellos que obtuvieron beneficios tributarios hayan sabido que el hecho de retirar la plata iba a tener que pagar un sobreimpuesto. Las compañías de seguro perdieron la mayor cantidad de cuentas APB en comparación a otras instituciones financieras. Sin embargo, en las AFP esta forma de ahorro tuvo un alza, lo que se explicaría por el primer retiro del 10%. Los afiliados que quisieron y pudieron hacer APB con su 10% han encontrado en las AFP el instrumento pareciera más directo y rápido para hacer su APB. Ahorro previsional voluntario, una opción que busca mejorar las futuras pensiones, pero que esta vez fue la alternativa más rápida para las familias de contar con recursos. Esas personas que van a retirar esos fondos es para pagar sus deudas. ¿Y qué va a pasar después de eso? He generalizado el pensamiento de que finalmente no estamos solucionando el problema nosotros mismos. Los APB retrocedieron por primera vez desde 2015 y con ello el ahorro previsional de los chilenos también continúa disminuyendo. Bueno, y comenzó la formalización de los imputados que participaron del llamado robo del siglo ocurrido en septiembre del 2017 y en el que un grupo de delincuentes sustrajo una cifra cercana a los 16.000 millones de pesos. Al menos una treintena de propiedades y 100 autos fueron parte de los bienes acumulados a los imputados. Se convirtieron en los autores del robo más grande de la historia policial chilena. Calle Santa María 1846, el lugar físico, la esquina donde se materializó el robo del siglo, casi 16.000 millones de pesos extraídos en poco más de 3 horas. Ocurrió la madrugada del 19 de septiembre del año 2017 en Independencia. Se está estudiando un mal funcionamiento de la alarma. Pudo haberse filtrado información de alguna fuente de confianza, es un delito bastante complejo. 3 años y 3 meses después, en una operación conjunta entre el OS9 de Carabineros y la Fiscalía Centro Norte, hubo 20 allanamientos y la detención de 13 personas vinculadas al millonario robo. 16 detenidos en total, si se suman 3 imputados que ya estaban presos por otros delitos. Que van a tener que responder ante la justicia con respecto a este gran robo que ocurrió hace 3 años atrás. En este caso, la justicia sí está llegando. Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de formalización. En ella el fiscal Marcelo Cabrera entregó detalles de lo que denominó como un plan criminal. Los delincuentes prepararon el atraco arrendando un departamento cercano a la empresa asaltada y utilizaron un reloj espía para grabar al interior. Cortando una escalera con la cual subieron hasta el poste ubicado en la vía pública, desde el que cortaron la fibra óptica vinculada al servicio de internet. Una vez supuestamente reducidos los vigilantes y vencida la barrera de seguridad, llegaron los demás imputados a la empresa, ingresando y realizando un forado en la bóveda mediante el método de oxicorte, donde se encontraba en custodia aproximadamente 16.000 millones de pesos. Tu custodia, bultos, paquetes, no sabéis si vienen 100.000 pesos, vienen 50.000 o vienen 10 millones. De los 16 imputados, 2 eran los guardias de la empresa Esertval aquella noche, vigilantes que habrían sido sorprendidos, maniatados y golpeados por los asaltantes. Eduardo Moya y Jesús Bravo, colegas y cuñados, en ese tiempo también acordaron recibir, según la Fiscalía, parte del cuantioso botín extraído hace 3 años.
Luego de lograr los objetivos de la organización, los líderes establecen la forma de pago del dinero ilícito, entregando la parte comprometida a cada uno de ellos, menos a los 2 guardias vigilantes de la empresa, a quienes se le comprometió pagar en menos de 6 meses o 1 año, una suma determinada que no se entregó finalmente. Al menos 100 autos y 30 propiedades de lujo serían parte de los bienes acumulados por los arrestados, todos adquiridos con ánimo de lucro y en su mayoría bajo la utilización de testaferros, es decir, dejando como titulares a familiares y parejas. Además, crearon diferentes empresas para el lavado de activos, la compra de muebles y terrenos, muchos de ellos pagados con grandes sumas en efectivo. Inmueble ubicado en camino a Lonquén por un valor de 312.978.770 pesos, pagando al contado 250.239.016 pesos. Receptación, robo, asociación ilícita, lavado de activos, incendio, porte ilegal de armas son parte de la lista de cargos imputados a los detenidos. 3 de ellos quedaron con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Una audiencia que continuará este jueves a contar del mediodía. Buenas noticias, sorpresivo la verdad lo del anuncio de Inglaterra, que se va a transformar en el primer país en vacunar a su población contra el coronavirus. El acuerdo con Pfizer empezaría la próxima semana. Pascal con nosotros. ¿Cómo te va, Pascal? ¿Cómo te va? Hola, Iván, buenas noches. ¿El lunes? Buenas noticias, sí. El lunes comenzarían en Reino Unido y tal como tú decías, se convierte así en el primer país en comenzar con la vacuna contra el COVID-19. Una muy buena noticia, por supuesto, que nosotros algo habíamos adelantado la semana pasada, el jueves pasado, en nuestro bloque de Lo que se sabe. Vamos a contarles más detalles de esta vacuna que es en base a Pfizer, a esta alianza de esta empresa, esta farmacéutica norteamericana, junto a BioNTech, que es una empresa de innovación. Comenzarán a vacunar a su población, ya lo decías, durante el lunes, pero ¿cuándo podría llegar a Chile? Sigue siendo un interrogante que se repite. Luis Soto nos cuenta. Hoy los protagonistas no son ni Han Solo ni Chewbacca, porque velocidad de la luz no es sinónimo de un salto al hiperespacio, más bien el nombre del proyecto que por meses han desarrollado la farmacéutica Pfizer y la empresa de biotecnología BioNTech. El resultado, la BNT-162b2. Y no es el modelo de una nave galáctica, es el nombre que los desarrolladores le pusieron a la vacuna contra el COVID-19, la misma que fue aprobada por la principal agencia reguladora de productos sanitarios del Reino Unido. Tendremos la vacuna disponible en todo el Reino Unido a partir de la próxima semana. Me gustaría destacar y agradecerle a todos quienes hicieron esto posible. Es la protección de las vacunas lo que nos permitirá recuperar nuestras vidas y que nuestra economía vuelva a crecer. La vacuna alcanzó un 95% de eficacia, tanto en jóvenes como en adultos mayores, durante los ensayos clínicos. Reino Unido se convierte en el primer país del mundo en tener una vacuna contra el coronavirus aprobada clínicamente para su suministro, que comenzará en los próximos días y contará con 800.000 dosis iniciales. Hay que recordar que para que la vacuna pueda ser distribuida en Chile, aparte de las autorizaciones de las agencias regulatorias internacionales, necesitamos además la autorización de nuestra agencia regulatoria, que es el Instituto de Salud Pública. A nuestro país llegarán más de 10 millones de dosis de esta vacuna. Lo que se proyecta es tener vacunas el primer trimestre del próximo año. Y para eso están haciendo todos los esfuerzos a nivel de gobierno, a nivel de ministerio y a nivel del Instituto de Salud Pública, por cierto. Tenemos que tener acceso rápido a la información, revisar todo lo que sea reacciones adversas como país y saber efectivamente la mejor estrategia, pero también con calma, en el sentido que cómo vamos a ir implementando esa vacunación como país tiene que ser muy, muy meditado. La vacuna de Pfizer y BioNTech es revolucionaria no solo por ser desarrollada en 10 meses, sino que también por su mecanismo de acción.
El problema es que requiere una complicada logística de traslado porque debe mantenerse a una temperatura de hasta 80 grados bajo cero. La empresa creó su propio contenedor de hielo seco para su traslado. Las vacunas se ubican en una bandeja especial que se embala en otra caja, la que posteriormente viajará en un avión con sensores térmicos y controlado por GPS. Es el principal desafío que deberá enfrentar Chile para el uso de esta vacuna. Nosotros tenemos como país en cada región una cámara de frío. Y esa cámara de frío está autorizada por nosotros como Instituto de Salud Pública para justamente recibir vacunas que están a cargo de la Ceremis y de esa manera se distribuye a todo el país. Pfizer y BioNTech esperan suministrar a nivel mundial más de 1.300 millones de dosis. En tanto, Rusia no se quiso quedar atrás con su Sputnik 5. Putin ordenó el inicio de la vacunación masiva partiendo por el personal médico y los profesores. Bueno, Iván, hay harto que seguir indagando respecto a la logística que va a llevar esta vacuna Pfizer, que tratamos de aprendiendo el nombre, pero es difícil. No, hay que hacer la vacuna Pfizer contra el coronavirus. Complejo, sí. Ahora, lo interesante es que viene ella misma, el mismo laboratorio la pone en este dispositivo porque la logística del traslado con refrigeración a 70 grados bajo cero es una tremenda complicación. Eso ayuda y mucho. Exacto. Pero te invito, Iván, a revisar un panorama global de las otras vacunas, o más bien de en qué posición están el resto de los países. Reino Unido, ya lo decíamos, pasó por esta autorización de la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos de Reino Unido y serán 800.000 las primeras dosis. En 2 dosis se suministra esta vacuna Pfizer con BioNTech. El próximo año Reino Unido recibirá un total de 40 millones de dosis. Pero no quiso ser menos Rusia y con su vacuna Sputnik 5 ya anunció que la próxima semana, a fines de la próxima semana, es decir, cerca del 11 de diciembre, va a comenzar una vacunación global de su población, pero partiendo por los grupos de riesgo, que ellos los han señalado así, como los profesores y el personal de salud. Esto de la vacuna rusa sigue siendo, llevando bastante intriga porque hay muchos antecedentes que todavía que se revisan del Instituto Gamaleya, que es el instituto desarrollador de esta vacuna, pero que aún no se han certificado con otros organismos internacionales. A diferencia de las otras, perdón, la vacuna rusa no tiene las publicaciones internacionales que tiene Pfizer, que tiene BioNTech. La vacuna Sputnik se ha aprobado solo en Rusia, entonces ahí hay una inquietud. Claro, por eso se mira con más recelo. En el caso de Estados Unidos, es Moderna la gran candidata que ellos, o al menos el gobierno de Donald Trump, ha postulado como su vacuna que los va a sacar de esta pandemia del COVID-19. Y bueno, ya pidieron la autorización con la FDA y la Agencia Europea del Medicamento. Y ya sabemos que Moderna este lunes incluso anunció que tenía un 100% de efectividad cuando hablamos de los casos severos. ¿Qué pasa en Chile entonces? ¿Qué es lo que viene? El ISP, que es nuestro organismo de regulación, en este caso de medicamentos, solo tiene los antecedentes de la vacuna de Pfizer. Pero se espera que no sea solo esta la candidata de vacuna que podamos recibir, porque en Chile vamos a también tener otras candidatas. Pero antes, comentarles que, tal como comentó ayer el presidente de la República, van a comenzar, ya está definido cuál va a ser el orden cronológico de esta vacunación masiva en Chile. Parten con los trabajadores de la salud, las Fuerzas Armadas y de Orden y funcionarios del transporte. Ellos como, se podría decir, público crítico. Después, enfermos crónicos y adultos mayores. Mira, en Inglaterra hoy día conversábamos con Consuelo Saavedra, vamos a estar en un ratito más en directo con ella. Se ha definido que las personas mayores de edad en los grupos de riesgo son los primeros en el orden. Ellos son los primeros de estos 40.000 que van a recibir. Sí. En este caso se partió, esto no es una decisión, digamos, de una persona en particular, ni del ministro de Salud en este caso, ni del ministro de Ciencias, sino es de todo un comité asesor que está viendo el tema de las vacunas. Pero ojo que tenemos que poner hincapié en que no porque Pfizer sea una de las vacunas que se va a aprobar, no se van a aprobar las otras, o sea, más que probar.
no se van a inocular la población chilena en este caso, si es que Oxford, Sinovac o Janssen también tienen buenos resultados. En este caso, Oxford de Reino Unido, ya lo sabemos, Sinovac de China y Janssen de esta mezcla entre Bélgica y Estados Unidos. Pero para contar más detalles, queremos saber in situ qué se está viviendo y para eso vamos a tomar contacto con Consuelo Saavedra desde Londres. Buenas noches, Consuelo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los saludo desde Londres, donde hoy es un día de esperanza. No solo terminó la cuarentena en esta ciudad, en este país, en el Reino Unido, lo que significa que justo para la temporada navideña vuelven a abrir los restaurantes con ciertas restricciones, sobre todo el comercio que ha sido tan golpeado por la pandemia, sino que lo más importante es la noticia que se conoció esta mañana de que la próxima semana comienza a administrarse aquí en el Reino Unido la vacuna del laboratorio Pfizer contra el COVID-19. El Reino Unido entonces se convierte en el primer país del mundo que autoriza una vacuna que ha pasado ya por las pruebas clínicas de nivel 3 y que además, en este caso, asegura tener un 95% de efectividad. Un 95% de protección entonces contra el virus. Van a ser 800.000 las dosis, las que van a llegar en este primer envío a partir de la próxima semana. Hay comprometidas en total 40 millones de dosis con este único laboratorio en particular. En general con otros laboratorios que vayan surgiendo hay comprometidas 375 millones de dosis, pero estas primeras 800.000 de Pfizer vienen desde Bélgica. ¿Quiénes van a ser vacunados? En primera instancia, adultos mayores en residencias, sus cuidadores, el personal de la salud y luego la población de riesgo en general, mayores de 80 años, por ejemplo, y también personas con ciertas condiciones médicas que las hicieran más vulnerables al COVID-19. Es una vacuna que financia el gobierno, se pone una inyección primero, 3 semanas se espera y se pone una segunda dosis, una segunda inyección y no es obligatoria, aunque es una operación sanitaria masiva, se espera una campaña muy potente para que todas las personas se vacunen finalmente. Y es una operación evidentemente de muchísima complejidad. Por una parte están todos los requerimientos de temperatura de la vacuna de Pfizer, viene en un avión desde Bélgica en containers especiales que la van a mantener a menos 70 grados Celsius hasta por 10 días. Se puede mantener en estos containers a menos de 70 grados. Después la vacuna puede estar hasta 5 días con temperaturas más bien de refrigerador, por decirlo de alguna manera, entre menos 2 y 8 grados. Se van a instalar 8 centros de vacunación masiva en el país, en Inglaterra, además de Escocia y de Gales, además de 50 hospitales y 1.500 consultorios que también la van a administrar a nivel local para poder inocular de aquí a marzo o abril, de aquí a la primavera, ha dicho el primer ministro Boris Johnson, a los 67, idealmente, a los 67 millones de habitantes que tiene el Reino Unido, uno de los países más golpeados por la pandemia, con casi 60.000 fallecidos este año. Hay camino todavía por recorrer, hay otros laboratorios, como les decía, con vacunas a punto de salir al mercado también, y hay cosas que no sabemos. Por ejemplo, cuánto dura la inmunidad de las vacunas, pero sin duda que la luz al final del túnel ya se ve, es algo, por supuesto, para celebrar, aunque por mientras hay que seguir cuidándose. Mi Consuelo, muchas gracias por estas noticias muy buenas desde Londres, un placer estar contigo. Bueno, y también, Pascal, decirlo, entonces es un proceso que es masivo, que es gratuito y que está enfocado en Inglaterra, aparte de la próxima semana, principalmente a las personas de la tercera edad y sus cuidadores. Exacto, y que es voluntario. También va a ser voluntario y gratuito en Chile. Esperamos que más temprano que tarde, el primer trimestre, eso es enero, febrero, marzo, esperemos que más enero que marzo, ¿no? Así es. Pascal, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Revisamos otras noticias. Son conocidos por su agilidad para subir y escapar. Así roban los denominados gatos, delincuentes que abordan vehículos de carga para llevarse su mercadería. Característicos de la región del Biobío, pero ahora están usando esta modalidad delictual en el barrio Meix de Santiago. Así quedaron registrados sus ataques. Miren. A entender por el relato, pareciera una grabación en otra parte del mundo. Fue captado por ciudadanos chinos, pero en Chile.
Saber qué dicen es complejo. De seguro sorprendidos por el inédito robo. Delincuentes llevándose la mercadería de vehículos de carga en el emblemático barrio Meix. Robos de carros a personas, celulares, se ven corriendo y todo, la gente como grita y todo, pero no dicen nada. Hasta los camiones andando los abren, los furgones los abren andando y se llevan las cajas así, de la misma gente. Se hacen, pues hacen los que compran igual y luego van a robar. Llegó diciembre, época navideña, y un regalo poco agradable para comerciantes y clientes del sector, los denominados gatos. Entre la multitud, el atochamiento vehicular y la desatención por compras a veces apuradas, aprovechan para actuar en grupos y correr con lo robado. La seguridad actual, 100% insegura. ¿Por qué? Es un pueblo sin ley, desgraciadamente. No es algo que uno diga ahora, si siempre ha sido así por el exceso de gente, la multitud. Porque todos los años pasa lo mismo en la Navidad. Se ve que hay mucha delincuencia, no podía andar seguro, no podía andar tranquilo, andar perseguido. Otra voz, están subiendo 237 más en el cruce férreo. Son los conocidos gatos, ladrones de pescado. Son delincuentes que no miden riesgos. La modalidad no es para nada nueva. Los gatos son conocidos principalmente en la región del Biobío. Esperan camiones con pescados para subirse en movimiento y así arrojar la mercadería al suelo, donde otros delincuentes los recogen. El objetivo de los llamados gatos es robar pescado. Nada detiene el actuar de un gato a la hora de robar pescados. Antiguamente solo se hacía en el sector de puerto, donde los camiones en sí tienen muy poca velocidad y de ahí sacaban mucha cantidad, muchísimos kilos. Y el camión va subiendo y en eso se demora 20 minutos el camión. Y en esos 20 minutos estos gatos sacaban toda la carga. El mismo método, pero ahora en el centro de Santiago. Técnica delictual empleada en exposición con Sacié, donde fueron grabados estos delitos que todavía no cuentan con detenidos. Encontraron un nicho y este nicho lo van a seguir haciendo. O sea, son una banda y se van a seguir dedicando a eso, a todo lo que sea la sustracción de especies, pero sin provocar violencia. Eso es lo especial de ellos. Solamente ellos van a tomar la carga y van a huir. Los comerciantes sin duda que están preocupados. Diciembre siempre es una fecha de alta demanda. A pesar de la pandemia, miles de personas llegan al barrio Meix. Por eso las autoridades dicen que realizarán un trabajo focalizado en el sector. Tenemos en conjunto con comerciantes del barrio Meix una mesa para enfrentar los robos por sorpresa que se han estado dando en este sector y hemos podido identificar ciertas bandas que están operando para generar investigación profunda y poder enfrentar a estas bandas y ponerlas frente a la justicia. Cambiaron los pescados por equipos electrónicos o cualquier producto que puedan sacar desde vehículos de carga. Por ahora los gatos mantienen sus 7 vidas intactas, no han sido detenidos. Y en el caso de Corpesca, la justicia declaró culpable de los delitos de cohecho y fraude al fisco a Jaime Orpiz. El veredicto acreditó que el ex senador de la UDI recibió dinero a cambio de representar los intereses de la empresa pesquera ante el Congreso Nacional. La exdiputada Marta Isasi también fue sentenciada. Yo no soy, después de este proceso, un hombre digno de confianza. Su señoría, la pregunta es, ¿qué va a hacer de mi vida? En la última jornada de un juicio oral que se extendió durante 1 año, 8 meses y 7 días, Jaime Orpiz Buchón tomó la palabra. Acusado de emitir boletas falsas, recibir dinero para favorecer a Corpesca en el Congreso y simular asesorías parlamentarias, el ex senador de la UDI tenía algo que decir. Efectivamente, reconocí hechos que son constitutivos de delito. Debo decir, su señoría, que estoy profundamente arrepentido. Principal acusado de un caso que arremeció al mundo político y empresarial y que lo tuvo durante más de 40 días en prisión preventiva. Alcalde designado en dictadura, ejerció luego como diputado y senador de la UDI, hasta que fue desaforado en el marco de la investigación por financiamiento irregular de la política en el caso Corpesca, delito que fue reconocido por el otrora parlamentario. No solo fue Corpesca quien me financió la campaña.
La Fiscalía solicitó una pena de 21 años de cárcel para Jaime Orpiz. Finalmente, el tribunal dictó veredicto condenatorio por 5 delitos de fraude al fisco y 2 delitos de cohecho. Todo esto por asesorías parlamentarias simuladas por más de 300 millones de pesos. Y al establecer que Orpiz recibió un beneficio económico a cambio de representar los intereses de Corpesca ante el Congreso. Como contrapartida, el ex senador fue absuelto del delito tributario. Tal cual como él lo ha referido en su fuero interno, y él nunca vendió su voto, nunca afectó su conciencia y su decisión. Nosotros creemos que inclusive en este evento condenatorio de manera parcial de todas las imputaciones puede ser condenado a una pena sustitutiva. El Servicio de Impuestos Internos informó que evalúa las acciones judiciales a seguir ante el fallo del tribunal que absolvió a Jaime Orpiz de los delitos tributarios imputados. Creo que los acusadores ganaron, en el sentido que me destruyeron mi vida. Asesinato laboral, social, me han prejuzgado durante casi 8 años por algo que jamás hice, nunca. La declaración de Marta Isasi el día previo a la comunicación del veredicto. Al igual que Orpiz, la exdiputada fue absuelta del delito tributario, pero condenada por cohecho. Yo soy inocente, nunca recibí ni un peso a cambio de nada. La empresa Corpesca fue condenada por el delito de soborno. Yo creo que lo más destacable tiene que ver con la condena a la persona jurídica de Corpesca por haber sobornado a un senador con la finalidad que a cambio de determinados beneficios realizara gestiones en favor, en beneficio de la compañía en el contexto de la tramitación de la ley de pesca. Nos encontramos satisfechos con la decisión del tercer Tribunal Oral en lo Penal. Nos parece que la decisión es altamente satisfactoria, ya que acogió gran parte de los planteamientos de la Fiscalía. ¿Me escuchan? Hasta el momento, el único caso de financiamiento irregular de la política que llega a juicio oral. La sentencia, con el monto de pena asignado a cada uno de los condenados, será comunicada en abril del próximo año. Como una escena sacada de la famosa serie española La Casa de Papel, un grupo de delincuentes brasileños asaltó un banco en una ciudad en la costa sur de ese país. Lo vemos en el siguiente informe. Así despertaron decenas de vecinos de Criciúma en el estado de Santa Catarina la madrugada de este martes. Un caos generalizado se vivió en las principales calles del centro de la ciudad, todo provocado por un grupo de delincuentes armados que se encontraba asaltando uno de los principales bancos de la zona. É asalto de grandes proporções, bandidos muito bem preparados. Então, o pedido que faz o prefeito de Criciúma nesse momento é que você continue em casa, não saia de casa. Cerca de 30 sujetos cerraron con sus autos los accesos a la sucursal bancaria con el objetivo de robar grandes sumas de dinero desde la bóveda. Los delincuentes tomaron rehenes a los trabajadores presentes y a un grupo de obreros que pintaban señales de tránsito en la calle. Uno de ellos fue obligado a cargar las bolsas con billetes hasta los vehículos. Infelizmente tivemos ali policial que foi alvejado, vigia que também foi atingido, mas a polícia fez muito bem o seu papel. Soy más bien de liarme a tirar. Parecido al atraco de la famosa producción española de Netflix, La Casa de Papel, en su segunda temporada, los asaltantes pusieron bombas alrededor del banco. Sin embargo, en el caso brasileño, los delincuentes no hicieron estallar los cerca de 30 kilos de explosivos, sino que los utilizaron para distraer a la policía y lograr huir del lugar. No sin antes dejar como recuerdo en la ciudad cerca de $150.000 lanzados al aire. Entrada la mañana, las autoridades lograron dar con algunos de los vehículos utilizados para escapar, abandonados en terrenos agrícolas cercanos. Eu sabia da notícia, mas não sabia que ele estava aqui, né? Daí eu cheguei aqui fora, liguei para o 190 e chamei a polícia. Al menos 4 personas fueron detenidas por el asalto después de encontrar bolsas con billetes en sus casas, mientras que el resto del grupo continúa prófugo.
El atraco se convirtió en uno de los más cuantiosos de los últimos años en la región, con una suma tan alta de dinero robado que las autoridades no han podido precisar aún la cantidad exacta. Ante su derrota en las elecciones, Donald Trump insinuó que volverá a postular a la presidencia en los comicios de 2024. Las declaraciones las hizo justo cuando el fiscal general de Estados Unidos y aliado del mandatario reconoció que no ha encontrado ninguna prueba de fraude electoral. El fiscal general de Estados Unidos apoyó firmemente el gobierno del presidente republicano, pero ahora está en el ojo del huracán porque en una entrevista contradijo la tesis que aún mantiene firme Donald Trump. Es que William Barr le comentó a la agencia de noticias Associated Press que no existen antecedentes fundados que sustenten la teoría de la trampa electoral. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha encontrado pruebas que respalden las acusaciones de fraude generalizado que podrían haber cambiado el resultado de las elecciones presidenciales del mes pasado. Es que Trump se queda cada vez más solo con su idea y estrategia. El Partido Demócrata insiste en atacarlo y desde el Senado apostaron que William Barr probablemente será despedido por contradecir al presidente en una idea sin respaldo. In response to Attorney General Bill Barr, I guess he's the next one to be fired. Since he now too says there's no fraud, Trump seems to fire anyone in that regard. Sin embargo, Donald Trump insinuó que planea presentarse nuevamente como candidato a la presidencia en el año 2024. En una recepción de Navidad en la Casa Blanca insistió en el fraude electoral y volvió a calificar los comicios de noviembre como amañados. Que también han surgido otros antecedentes. La justicia de Estados Unidos investiga una presunta trama que tenía como objetivo influir en la Casa Blanca. Esto para lograr indultos del presidente Trump a cambio de generosas donaciones y dinero para sus campañas políticas. Documentos judiciales apuntan a que algunos fiscales están investigando este asunto. El periódico The New York Times informó también sobre otros indultos y perdones presidenciales que Trump buscaría ejecutar antes de abandonar la Casa Blanca el próximo 20 de noviembre. Entre ellos estarían los 3 hijos mayores y su yerno y principal asesor Jared Kushner. Indultos y perdonazos preventivos ante la posibilidad de que el gobierno demócrata las emprenda contra ellos. A fines de agosto, el ISP emitió una alerta por pastillas anticonceptivas defectuosas Anulet CD. Se pusieron placebos en lugar de las pastillas activas y viceversa. Píldoras que además se distribuyeron en consultorios. Hoy casi 30 mujeres embarazadas exigen al Estado y al laboratorio una indemnización o incluso, en algunos casos, la interrupción de sus embarazos. El reportaje es de Josefa Bustos y Claudia Rojas. Fue como, no, ¿qué voy a hacer ahora? Porque son las que yo tomo. ¿Dónde tiene que fijarse? Orina aceptable. El 24 de agosto pasado, el Instituto de Salud Pública emitió una alerta sanitaria para el retiro del mercado de las pastillas anticonceptivas Anulet CD por errores en la disposición de los comprimidos dentro de los envases. A nuestro parecer, es una violación a los derechos humanos de las mujeres la distribución de anticonceptivos defectuosos. Se colocaron placebos en lugar de las pastillas de principio activo y viceversa, además de la ausencia de algunos de estos. A la fecha, existen al menos 30 denuncias formales de mujeres, 29 de ellas embarazadas, que acusan haber sido afectadas por estas pastillas anticonceptivas. Mi primera impresión fue: no, yo no puedo tener un bebé. Me da miedo. ¿Qué te da miedo? Ser mamá. Vivimos en un país en que la interrupción voluntaria del embarazo no se da a cualquier evento, por lo tanto una mujer que tiene un embarazo no planificado tiene que completar ese embarazo hasta el final. Los alcances de esta falla o error y sus consecuencias solo podrían conocerse con el tiempo. Este es el blister, maldito blister, porque te puedo decir, porque para mí es un maldito, que fueron las pastillas afectadas. Y gracias a estas pastillas quedé embarazada. Con o sin la letra A impresa, el laboratorio confirmó que los blisters con esta serie eran los afectados.
pero miles de ellos ya estaban siendo consumidos hace tiempo por mujeres como Valentina, de 20 años, hoy con 5 meses de embarazo. Nunca me di cuenta, o sea, yo me preocupo de tomármela para no quedar embarazada, pero solamente eso. Rabia no solo con el consultorio, sino que como una desilusión más que nada, porque igual ellos son responsables. La alerta se originó en un Cefam de Angol, donde detectaron que en 6 blisters faltaban comprimidos. Se ordenó el retiro del lote de la serie B20034A. Debe verificar el número de serie impreso en el mismo blister. Según se informó en ese entonces, 14.000 unidades posiblemente defectuosas habían sido distribuidas en los consultorios del país. Pero días después, el laboratorio Silesia voluntariamente sacó otro lote de circulación, el B20035A. La cifra aumentó a 278.890. Cuando me enteré que estaba embarazada y era por el tema de las pastillas, obviamente me sentí súper mal. Pensé hasta en abortar al principio, porque yo era totalmente diferente mi futuro al que tenía. Consultamos al laboratorio, pero en una declaración pública aseguraron que las diferencias en el envasado se detectaron solo en 12 blisters. Además, reiteraron que la composición de las pastillas y por tanto su efectividad no se habría visto afectada. No se alteró la composición, pero sí el orden. Por eso, para Miles Chile podría haber más casos. A la fecha, han recibido denuncias de 29 mujeres embarazadas, pero creen que son más. Vía transparencia pidieron a Cenabast la fecha de compra de los productos. El resultado, 19 de septiembre de 2019. Sacando las cuentas, si se empezaron a distribuir desde hace un año, esto quiere decir que pueden eventualmente existir hijos o hijas nacidas vivas por el anticonceptivo defectuoso. Aunque se trata de una respuesta formal de Cenabast a Miles Chile, quisimos confirmar la información con el MinSal, pero no hubo respuesta sobre este punto, tampoco sobre alguna opción concreta de reparación a quienes hoy acusan una vulneración a su salud sexual. En parte siento que me obligaron a ser mamá a una edad que yo no quería. La alerta se emitió el 24 de agosto, pero Daryl supo en octubre. Tomó 3 meses las pastillas y hoy está embarazada. Con el test en mano reclamó a la matrona de su consultorio. Para mí es rutinario. Y a mí nunca se me olvidó una pastilla. Entonces yo le digo, hubiera tenido hijo antes. Yo le dije, fueron las pastillas. Yo vengo para que me den una explicación si se van a hacer responsables, porque al final es un error que cometieron ustedes al no avisar. Creo que la búsqueda activa de mujeres en general que pueden acceder o que tuvieron un error en sus métodos anticonceptivos debiera haber sido algo más prioritario de lo que efectivamente fue. Para la ginecóloga de la Clínica Santa María y representante de la Red Iberoamericana de Salud Sexual, la respuesta del Estado ha sido deficiente, especialmente al tratarse de las píldoras anticonceptivas más consumidas en el país. Pero advierte, solo la investigación dirá si estos embarazos no planificados ni deseados ocurrieron por las pastillas defectuosas. Siempre se dan embarazos no planificados durante el uso de anticonceptivos. Entonces, si nos damos cuenta en el largo alcance de que el número de embarazos no planificados fue idéntico al de otros años, probablemente digamos que la falla en la rotulación no tuvo mayor implicancia. Si nos damos cuenta que efectivamente hubo más casos y que estos embarazos extras son atribuibles a la falla de rotulación del método, eso lo estamos empezando a ver. Una de las cosas más graves que puede pasar con esto es la crisis de confianza que se está generando. Al ser consultado el ISP por Miles Chile, informaron que al 24 de noviembre se han recibido 27 denuncias que involucran a 15 lotes diferentes, incluyendo los 2 retirados del mercado. Pero esta no es la única falla del laboratorio Silesia. En 2018 registró un error con sus píldoras Tinel. Pese a ello, el Estado siguió licitando con el laboratorio y ahora tenemos las consecuencias actuales. En ese entonces no hubo ninguna sanción para el laboratorio, tampoco reparación para las afectadas. Yo creo que el Estado debiera responder no solamente de forma monetaria, sino también con un reconocimiento a su error, a su poca empatía con la clase social vulnerable, porque somos los vulnerables a los que nos pasan estas cosas. Rocío tiene 3 hijos y decidió cuidarse para no tener uno más. Hoy apenas subsisten con sus ingresos. Si este nuevo embarazo es producto de una falla en el método anticonceptivo,
¿quién se hace responsable? Un hijo que va a comer, un hijo que necesita educación, un hijo que va a necesitar salud. Incluso pensó en tomar una decisión más drástica, aunque con eso pusiera su vida en riesgo. Y se me pasó por la cabeza que podía abortarlo, porque todos sabemos que sí se puede hacer, que no sea legal, es otra cosa. Hoy Rocío y casi una treintena de mujeres preparan una demanda contra el Estado y el laboratorio por ser solidariamente responsables en los daños. Pedirán además que en los casos que así lo deseen se les permita interrumpir el embarazo. Y aún así, en mi caso, ni a mí me dieran toda la plata del mundo. A mí me van a resarcir el daño que yo tengo, porque claramente para mí es un daño. Aquí lo que hay es una falta de servicio por parte del Estado. Se encuentra una inactividad tremenda, no ha tenido una comunicación clara, ni ha intentado resarcir de alguna manera el daño que ha provocado a las mujeres y la falta de confianza que tienen los servicios de salud. El Ministerio de Salud remitió nuestras consultas al ISP, pero no se refirieron a la acción legal que emprenderán estas mujeres. Solo informaron que en septiembre se suspendió el registro sanitario del laboratorio y se inició un sumario en su contra, el que aún está en curso. Las consecuencias las vamos a ver después que se inicien cada uno de los procesos legales individuales de cada una de las mujeres. Hay muchas de ellas que tienen el anticonceptivo, que le quedan pastillas de esos blisters que eventualmente incluso pueden ser sujetos de pericia. Miles Chile pondrá en conocimiento de lo ocurrido a la Relatoría de Salud de Naciones Unidas para que puedan hacer las recomendaciones respectivas al Estado de Chile en esta materia. En cuanto al registro sanitario de Anulet CD, la semana pasada se levantó la suspensión, por lo que el laboratorio podrá volver a fabricar y distribuir su producto. Se fijó la cantidad de imágenes relativas al agua. Bueno, es una preocupación constante. Marcelo Lagos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, un gusto tenerte acá, porque naturalmente el tema pandémico nos ha impuesto un consumo de agua muy grande, pero aquí hay un tema de largo plazo, la falta de conciencia en que este es un bien escaso. No es cosa de abrir la llave y que salga el agua permanentemente. Hay todo un esfuerzo detrás. Has tocado un punto clave, Iván, porque si bien la Tierra tiene un 70% de agua, de ese total de agua solamente el 2,5% es dulce y de ese 2,5% solo el 0,62% puede ser utilizado para consumo humano, industrial, agrícola, etc. Y por lo tanto, a veces se nos olvida que el agua es un recurso absolutamente escaso y particularmente hoy día, en el contexto que estamos viviendo, de altas temperaturas, de escasez de precipitaciones y por lo tanto escasez de nieve, etc., junto todo ello combinado con una histórica mala gestión y gobernanza del uso del recurso hídrico, hace que el agua esté ciertamente temblando en nuestro país, bueno, literalmente. Y veamos cómo se usa el agua en Chile, porque hay una cierta concepción, y yo te voy a hacer una culpa, o sea, nos gusta mucho pensar que son las grandes empresas las que consumen todo el agua, pero ¿cuántos de nosotros hacemos el esfuerzo real de tener un consumo sustentable del agua? Ese es un tema no menor, porque, bueno, claramente ciertas áreas, sectores económicos en Chile son los que más consumen agua. Lejos destaca la agricultura, lo forestal, estamos hablando de sobre el 80% del agua es utilizada por ellos. Sin embargo, evidentemente, si el consumo humano, las personas, las comunidades no tienen conciencia de lo que significa esto, evidentemente no vamos a lograr avanzar en desarrollo sustentable en el consumo de este recurso escaso. La industria un 7%, estamos hablando de promedios nacionales. Ajá. La minería 3%, pero no es lo mismo el promedio nacional que la minería en Antofagasta, donde consume casi el 50% del agua potable. 8% nosotros, el consumo humano, tanto sanitaria como el agua potable. Y en ese mundo donde estamos nosotros, si bien evidentemente no es el más significativo, claramente el tener conciencia de lo que significa y el estrés que está sufriendo nuestro país a partir de la escasez del agua es un tema que marca ciertamente el desarrollo de nuestras comunidades y de nuestro país también. Vamos a ver una nota y seguimos hablando de inmediato porque, como tú bien decías, Marcelo, en un escenario crítico de, por supuesto, la sequía, los ríos de nuestro país se ven especialmente exigidos. ¿Qué importancia tiene el tomar conciencia respecto al consumo humano del agua? Desde el río Maipo, presta atención al siguiente reportaje. Hoy el río Maipo se encuentra en una buena situación hídrica. Tiene que ver con las lluvias que tuvimos en junio y julio de este año. Se acumuló mucha nieve, por lo que las escorrentías
son bastante buenas. Pero siendo realistas, esto no significa que la situación se vaya a mantener en el tiempo o que vayamos a vivir un episodio dramático como el 2019, un año gravísimo en términos de sequía y escasez del recurso hídrico. Es aquí donde parte una voz de alerta. Vivimos un escenario irreversible de sequía, un tema que preocupa no solo a nivel local, sino en todo el mundo. La región metropolitana tiene un surtidor natural de agua, la cuenca del río Maipo. Por ahora subsiste gracias a un régimen nivoglacial, o sea, dependemos de las aguas que se acumulen en los glaciares. Llega el verano, se derriten y alimentan el caudal del río, algo que, sin embargo, no será eterno. Estamos transitando a una cuenca de régimen del tipo nivopluvial, o sea, va a haber agua cuando llueva y tenemos que ser capaces de ver cómo vamos a capturar esas excedencias cuando se produzcan. Actualmente estos gigantes de hielo aportan alrededor de 40% del caudal del río Maipo entre los meses de febrero y marzo. Hoy su caudal luce así, pero en los próximos años podría cambiar drásticamente. Tenemos dos fenómenos. Uno, que hay un aumento sostenido de las temperaturas a nivel global. Y segundo, en esta zona central estamos viendo un proceso de sequía. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora es que cada vez menos agua está quedando acumulada en forma de nieve y hielo en la cordillera, producto de la mayor temperatura. Según un estudio realizado por el Centro de Investigación Cetacua, de aquí a 80 años los aportes glaciares no podrán cumplir el rol que hoy tienen en los periodos estivales. Se estima que hasta 75% bajará su aporte, lo que deja a la cuenca en una situación de compleja vulnerabilidad ante la escasez hídrica. La incertidumbre que genera esto obliga a ser aún más conscientes en el consumo, que también ha ido cambiando. Habitualmente decimos que entre un 5 y un 8% del recurso hídrico va a consumo humano, pero la verdad es que eso tiene que ver con cada río, con cada caudal, con el tipo de año, fue un año lluvioso o un año seco. Es, por ejemplo, también con la época del año, cuántas personas se abastecen de este caudal. Pero por cierto, que sí influye que 7 millones de personas se abastezcan del río Maipo. Va a influir también en cuánta agua vemos en el río Maipo. En un año normal, por ejemplo, en el 2016, entre el 20 y el 30% del caudal iba a la ciudad. En un año de sequía, ese porcentaje aumenta al 60%. Lo que vemos de agua disminuye. Pero han habido momentos extremos como en octubre de 2019 o incluso mayo de este año, donde esas cifras bordeaban el 80%. El río Maipo lucía así. Dada la condición de sequía en la que estamos, hay una serie de decretos de escasez que habilitan a la autoridad competente, en este caso la Dirección General de Aguas, y además invita a los distintos usuarios de agua a que lleguen a acuerdos para redistribuir las aguas que tienen esta distribución en términos normales, en tiempos normales, para no poner en riesgo el abastecimiento de agua a las personas. Pero no es el único consumo, también hay hidroeléctricas que afectan el caudal y, por cierto, la presencia agrícola que enfrenta el desafío de incorporar nuevas tecnologías para un uso más eficiente del agua, pero el trabajo es de todos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como Santiago es una mega urbe con 7,5 millones de habitantes, tiene un consumo más o menos con cargo a este río de 20 metros cúbicos por segundo en forma constante. Y eso no cambia, no baja. Entonces, en ese sentido, tenemos que lograr transmitirle a la ciudad de que el consumo de agua potable nuestro, de los santiaguinos, no da lo mismo, no es marginal y tiene un efecto gravitante en el resto del sistema y en las capacidades que nosotros tenemos para poder embalsar agua en el embalse del Yaso. Las ciudades cubiertas por concesión sanitaria tienen un régimen prácticamente de libre demanda. Esto se traduce en que mientras la OMS advierte que las necesidades básicas se podrían cubrir con entre 100 y 120 litros de agua diarios por persona,
Hay comunas en la región metropolitana donde se consumen entre 500 y 600 litros de agua diarios por persona. El consumo humano está lejos de solo ser lo bebestible o los litros que podríamos ocupar en una ducha. El consumo humano también incluye otras acciones, tanto más nocivas para el medio ambiente, a veces irresponsables y perjudiciales. Tanto áreas verdes domiciliarias, el riego de los jardines, ¿cierto?, a través de las mangueras que tenemos dentro de los hogares, pero también hay áreas públicas, parques dentro de la ciudad que también se abastecen a partir de agua potable. Y en general el consumo de agua para riego de áreas verdes es muy relevante. No hay un marco normativo que regule ese tema de manera tal de que seamos realmente conscientes a la hora de abrir el grifo, a la hora de tirar agua por los pavimentos, de lavar el auto, etcétera, etcétera. Hay solo un sobrecargo que va en relación a tus últimos meses de consumo y es un sobrecargo que no ha tenido el efecto de desincentivar los usos no sustentables. Un nivel de consumo a veces disociado de las exigencias hídricas de la cuenca que ha convertido a la ciudad en una carga difícil de soportar para el río Maipo. En este escenario surgen distintas ideas y desafíos. Aprovechar nuevas fuentes de agua, por ejemplo, aguas lluvias, aguas grises, que son estas aguas residuales no del alcantarillado, sino que producto de lavar la loza, lavar la ropa. Todas las medidas que tengan que ver con mejorar el uso y hacer más eficiente el uso de las aguas son bienvenidas. Hay que buscar mecanismos que busquen en el fondo que esos usos que no son sustentables se hagan cargo de las externalidades que producen en el resto de la cuenca. Un escenario que sin duda plantea desafíos gubernamentales, tecnológicos, pero también sociales. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros para enfrentar este panorama que no tiene vuelta atrás? Por eso es la pregunta, pues Marcelo, ¿qué hacemos cada uno de nosotros? Porque la verdad es que primero no tiene vuelta atrás y es bien distinto cuánta agua se consume de acuerdo a dónde uno vive y el estilo de vida que tiene. Totalmente. Si acá el tema principal es tener conciencia de lo que significa el uso y el consumo de agua y cómo yo lo utilizo. Particularmente ahora en el verano, que las temperaturas que estamos teniendo en los últimos días siguen aumentando y cada verano sigue siendo más cálido y el consumo de agua nacional sigue aumentando año a año. Bueno, por lo tanto, verano, clave, dices tú. El verano justamente se dispara todo el consumo, pero evidentemente el consumo, particularmente acá en la región metropolitana, que dependemos principalmente de la cuenca del río Maipo, es diferenciado. Todo depende de dónde tú vives y cómo vives. Evidentemente, la OMS, o Organización Mundial de la Salud, recomienda estándares promedios mínimos sustentables del orden de los 100 a 120 litros por día, por persona. Eso sería lo deseable. Claro, ¿ya? Que es un estándar parecido a lo que tiene Alemania, por ejemplo. Sin embargo, el promedio nacional en Chile está sobre los 170 litros diarios. Sin embargo, acá en Santiago podemos encontrar comunas, sobre todo en el sector nororiente, donde el consumo diario puede alcanzar fácilmente los 600 litros diarios por persona promedio. A diferencia, en el sector poniente de la ciudad de Santiago, tenemos del orden de 100, 120 litros por persona. Claramente la diferencia es abismante. 5 veces más. Y eso se relaciona con el consumo. En rigor es complejo, porque acá hay múltiples elementos que entran en esta ecuación. No es lo mismo vivir en casa que vivir en edificio. Jardín, piscina. El estilo, el cómo entender de que apretar el botón o abrir el grifo y significa que automáticamente sale el agua, pero particularmente la idea de este tema es un tema que este es un tema país, esto es un tema estratégico, no nos sirve ser reactivos. Estamos llenos de estudios, diagnósticos, balances, 1000 modelos, etc. Hoy día llegó el momento de soluciones y esto implica soluciones políticas, soluciones relacionadas con la gobernanza del uso del agua y evidentemente la gestión del recurso que es escaso y que en la práctica este escenario viene para quedarse. El agua cada día va a ser más escasa y por lo mismo necesitamos tener sociedades educadas porque sociedades educadas exigen. Y también personas que tengan conciencia de esto, cambiar el estilo de vida, muchas cosas. Marcelo Lago, muchas gracias como siempre, que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Vamos ahora a otras informaciones.
Yo podría, en mudo, pararme delante de una persona de 45 años y hacerle así o hacer algún paso de thriller y seguramente lo va a adivinar, digamos. Porque así de transversal y de potente fue lo que hizo con el video. Era el 2 de diciembre de 1983. Veía la luz uno de los videoclips más rotado, premiado y analizado en la historia de la música. Lo que veremos a continuación es uno de los videoclips más fantásticos que se han realizado en todos los tiempos. Fue concebido para apoyar a Thriller, el último álbum de Michael Jackson. Y acá en Chile también fue en diciembre de 1983 en el programa Magnetoscopio Musical. Oye, fue como cadena nacional, compadre, porque estaban todos los cabros, y los no tan cabros también, pegados al televisor para ver esto. En noviembre del 82 fue el estreno del disco Thriller, ya en sí mismo una revolución por su alcance en ventas e incuestionable aporte al pop. Hicimos un programa especial de Michael Jackson. Lo tiramos también a pelear con Sábado Gigante, un día sábado. Y le ganamos en sintonía a Sábado Gigante en aquella oportunidad. Cosa que te digo, era impensado. Pero no sería fácil la historia para el video de la canción homónima. Había poca información. Se habla de una regla no escrita en aquel entonces, 2 videoclips por álbum. El disco ya los tenía, pero Jackson y su gente fueron por más. Yo creo que él entendió también de que aquí había un potencial súper potente en el videoclip. Él quería personificar un hombre lobo, protagonizar una historia cinematográfica y el director debía tener dedos para el piano. Porque Thriller es una película, es una gran, súper, hiper, mega producción. No quiero decir prohibición, pero evitaban tocar artistas negros. Sony Music presiona y le dice a MTV: o me tocan a mi artista principal, que es Michael Jackson, o yo te quito todos mis artistas de Sony, que era George Michael, que eran un montón de otros artistas que estaban en la compañía. Si no fuera por esa presión. Por supuesto que les causó miedo. Algunos papás no dejaron que lo siguieran viendo, etc. Era súper heavy para los que teníamos, no sé, yo en esa época tenía 10 años o 8 años. Y claro, uno efectivamente se asustaba con el video de Michael Jackson. A uno le pasaban cosas con eso. Les recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos otras informaciones. Pese a ser mayoría en la Cámara de Diputados, este martes la oposición no pudo alinearse y nuevamente fracasó en su intento de sacar a los integrantes de la mesa de la corporación. Hubo recriminaciones cruzadas, mire. Rechazada la censura a la mesa. Cuando la oposición está en este nivel de descomposición, la derecha, por tanto, aprovecha esas oportunidades. Fue un bochorno monumental. Fue el día de las recriminaciones y el crudo mea culpa al interior de la oposición, que siendo mayoría fracasó este martes en su intento por recuperar la presidencia de la Cámara. ¿Por qué las abstenciones? Ya no se pueden contar como votos de oposición, sino que en este caso respaldaron una mesa que es pro gobierno. Por la afirmativa, 68 votos, 69 en contra, 5 abstenciones. Difícil de entender porque pese a tener 83 diputados, la moción de censura que impulsó la propia oposición contra una testera que lidera la centro-derecha estuvo lejos de sumar los votos necesarios y desató una de las derrotas políticas más duras para el sector. Claramente ayer se vio una división respecto a la oposición, o lo que llamo oposición. Yo creo que somos distintas oposiciones, hace mucho tiempo vengo diciéndolo. Se dicen de oposición, dicen querer estar con la oposición,
pero hicieron un acuerdo explícito de abstención. Los dardos apuntaron a quienes no votaron y especialmente a las 5 abstenciones que sepultaron la moción de censura. Entre ellos los ex frente amplistas Renato Garín, Florcita Alarcón y Pamela Giles, quien evadió este martes las consultas de la prensa. Las abstenciones se mantiene la derecha en la mesa. ¿Por qué esta votación? Del retiro del 10% y que avance una agenda legislativa para la gente. Es muy difícil poder mantener un nivel de confianza en personas a las que, dentro de las conversaciones que sí se tuvieron, luego no son capaces de respetar su palabra. Yo no acepto que se me llame díscolo porque yo fui borrado de los chats del Frente Amplio, fui borrado incluso de los chats de prensa del Frente Amplio esta semana antes de la votación. Por ende, no me pueden exigir ninguna conducta militante en una coalición que no me trata como militante. Que hayan parlamentarios que sencillamente arrancaron de su compromiso y no cumplieron, no puede ser que finalmente se la lleven pelado. Fue hace meses cuando el Partido Humanista, que respalda por estos días la precandidatura presidencial de Pamela Giles, zanjó su salida del Frente Amplio, desgranando más a las fuerzas de oposición. Que hoy día queremos instalar una negociación que aglutine las fuerzas de la oposición, tiene que ser desde la democracia cristiana hasta la bancada, obviamente, en la cual se perfila el liderazgo de Pamela Giles. La posición de Pamela Giles la tendrá que explicar ella, responde a otros criterios más que al criterio de querer negociar con la derecha. Hay gente que cuestiona que su sector siga siendo de oposición, diputada, pero ¿por qué se abstiene su sector? Pero no ha sido uno, sino varios los intentos de la oposición por censurar a la mesa oficialista y en todos ellos, la diputada Giles se ha manifestado en contra. Una postura que ya había anunciado a principios de noviembre, cuando la oposición ya amenazaba con la censura a la mesa. Me parece tremendamente irresponsable lo que acaba de suceder en la sala respecto a la censura de la mesa. Una situación bochornosa e inaceptable. ¿Usted cree que Pamela Giles es gobernista? No, pero es lo que ellos están diciendo. Concuerdo plenamente con Pamela Giles, que dijo que aquí se estaba cometiendo un acto de injusticia. Indignación aparte en la democracia cristiana, que fracasó en su intento de recuperar la presidencia de la Cámara y dio por desahuciado el acuerdo con el resto de la oposición. Hoy día intentar revivirlo es como intentar revivir un muerto. A la democracia cristiana se la ha pasado a llevar ya en 2 ocasiones. A mí me parece un poquito exagerado y patudo de parte de la democracia cristiana dar por desahuciado un acuerdo que ellos mismos han incumplido. O sea, hay 2 parlamentarios de la democracia cristiana como Sabac y Mata que no votaron. Así las cosas en la oposición, que vive un nuevo quiebre, reflejo de profundas diferencias y que dejó estas escenas de euforia en el oficialismo, que siendo minoría mantendrá por ahora a Diego Paulsen de RN y a Levópoli Francisco Undurraga a la cabeza de la Cámara. Los hinchas de la U no lo pueden creer. Walter Montillo mantiene su decisión de irse de Universidad de Chile al terminar la temporada, mientras Azul Azul de todas maneras sigue con su intención de renovarle contrato. Bueno, ahora el jugador ha manifestado, ¿no?, que mantiene en pie la decisión. Los tiempos no dan. Hoy hubo decenas de fanáticos que se manifestaron en el Centro Deportivo Azul. No voy a volver atrás, ¿no? Pero ya hace muchos años que conmigo el trato no fue del todo correcto y siempre me comporté como un caballero. Nunca me puse en la polémica de nadie ni hablar mal de nadie. A Walter Montillo la paciencia se le terminó. Su anuncio de no seguir en la U el 2021 encontró respuestas en Azul Azul. Nosotros como club en ningún momento decidimos ni cerramos la puerta a una eventual renovación con Walter, muy por el contrario. Este miércoles la respuesta vino por parte de los hinchas, quienes en masa llegaron hasta el CDA a pedirle que revierta su decisión. El volante también respondió. Me gusta ir de frente para que se queden tranquilos, no es un tema económico, mis hijos ya entienden. Existen ciertos tiempos, existen ciertos procesos. El club tiene ciertas políticas respecto de las contrataciones y de las renovaciones y nosotros solamente tratamos de respetarlas, digamos. Políticas que no coinciden con los tiempos del volante trasandino. Un tema familiar lo llevaría lejos del conjunto universitario, pero la dirigencia tiene una carta bajo la manga. Nosotros tenemos la intención y la disposición de
de seguir contando con él para el año 2021. Así es que estamos, o sea, nosotros como club estamos haciendo lo posible por tratar de mantenerlo. La esperanza de Azul Azul es juntarse antes de este viernes y ofrecerle una propuesta para que siga el 2021. Es el objetivo número 1 de la concesionaria y también de los hinchas, que siguen luchando para que el idilio con el volante no termine con sentimientos dañados. No, el fin de semana imposible, llegué hace... Y como te dije, el último partido que jugamos en México fue el 8 o 9 de noviembre. ¿Cuándo podrá jugar Jorge Valdivia? Es la incertidumbre, la incógnita, ¿no?, que ronda en el Estadio Monumental. A propósito del regreso del volante a Colo-Colo. Colo-Colo que lo necesita más que nunca, teniendo en cuenta que está en el último lugar de la tabla de posiciones. ¿Qué pasa con Valdivia? Puesta a punto. Detalles, lo ves a continuación. Ay, qué raro todo esto. Estoy muy feliz de volver. No vengo como un salvador, sino que vengo como un jugador que quiere aportar en lo máximo. Jorge Valdivia cerró el libro de pases en Colo-Colo, cerca de 20 millones mensuales y un contrato hasta fin de esta temporada, todo para llenar ese vacío que tenía el equipo de Quinteros. Tenemos que tener jugadores a lo mejor que nos den el último pase, que la última asistencia, que nos metan ese pase de gol que nos está faltando. Y a todo eso llegó el Mago, conocida es su calidad, pero también su falta de preparación. Hace un mes que no juega y antes de firmar estaba de vacaciones. Yo lo único que quiero es un par de días para recuperar fuerza. Su puesta a punto inició, no hay tiempo que perder. Colo-Colo es último, colista y pareciera estar abrazado al temido fantasma de la B. Sus trucos en cancha podrían ser vitales para que el cacique remontara, pero ¿qué falta para verlo jugar? Chuta, a mí me encantaría decirte Marte, pero ya eso va a depender de cómo vaya entrenando, de cómo vaya sintiéndome físicamente. No puedo... Yo estoy consciente que no hay tanto plazo, eso es lo primero. El cuerpo técnico Albo hizo mediciones, lo óptimo sería un mes de trabajo para tenerlo al 100%, pero... Tengo que ponerme bien. Sabiendo, como lo vengo diciendo, sabiendo que no hay mucho tiempo. Dicen desde Macul que Valdivia es un profesional como pocos, aplicado y cuidadoso, por lo que su regreso podría darse ante Unión Española, aunque no para estar los 90 minutos. En el Monumental hacen lo posible porque la aparición del Mago sea lo antes posible. Yo espero ponerme lo más pronto posible en condiciones para el entrenador. Regresó el hijo pródigo, dice que no viene como salvador. El ahora 38 Albo ya trabaja para sumar sus trucos al combate contra el descenso. Vamos al fútbol internacional. Hoy Champions League, quinta fecha. La mujer en pantalla pasando a la historia. Stéphanie Frappart, árbitra francesa que dirigió en Champions League. Aquí este partido del triunfo de la Juventus 3-0 frente al Dinamo de Kiev, con Federico Chiesa anotando el 1-0, el hijo de Enrico. ¿Te acuerdas? El ex seleccionado italiano. Ahí está, el ex Fiorentina anotando el 1-0. ¿Quién anota? Obviamente, Cristiano Ronaldo, gol número 750 de CR7 en su carrera, 132 goles por Champions, era el 2-0. Y minuto 21, el control, frialdad, definición, borde interno, gol. Álvaro Morata, Juve 3, Dinamo de Kiev 0, fecha 5 de la Champions, la penúltima de fase de grupos. En este grupo que está apasionante, donde el Paris Saint-Germain le ganó 3-1 de visita al Manchester United, con la anotación de Neymar a los 6 minutos del primer tiempo. En este grupo, mira, PSG, United y el Leipzig, los tres con 9 puntos, en ese orden. Y acá va a llegar la igualdad transitoria. Marcus Rashford, claro, con ese desvío, impide la tajada de Keylor Navas, era el 1-1, pero... Minuto 24 del complemento, el defensa central. En ofensiva, por balón detenido, tiro de esquina. Lo pilla ahí a Marquinhos, el brasileño, para el 2-1.
y cuando ya finalizaba el partido, inicia la jugada Neymar, se jugaba ya 1 minuto de tiempo agregado y Neymar va a definir el contraataque para el 3-1, gran victoria del finalista de la última Champions League. Y se cumple una semana de la muerte de Diego Armando Maradona. Continúan las dudas polémicas en Argentina. Comenzaron, por ejemplo, las investigaciones sobre el protocolo hospitalario del exfutbolista profesional. Y además ya se preguntan cómo se va a repartir la herencia del jugador argentino. Hoy lo que se hizo fue la apertura de todos los sobres de toma de muestra y frascos. No escondo nada, no hay nada que ocultar. Versiones encontradas, historias no contadas, las dudas florecen, protocolos médicos cuestionados a una semana de la muerte de Diego Maradona. Uno de los apuntados es el médico de cabecera del 10, Leopoldo Luque. Acá yo hice lo mejor y más, estoy orgulloso de lo que hice, estoy orgulloso de lo que hicieron todos los médicos con Diego. Las autoridades argentinas decidieron allanar la casa y el consultorio de Luque, a quien lo quieren acusar de homicidio culposo. El doctor Luque no está formalmente imputado, no declaró porque no está formalmente imputado. O sea, nosotros creemos que Diego no se murió por una cuestión clínica, sino que se murió de muerte natural por abandono de persona mínimo. Líos y problemas sobran en estos días en Argentina, así como allanaron la casa del doctor Luque. También lo hicieron en el domicilio de la psiquiatra del Diego, Agustina Kusachov. Ella prestó declaración como testigo y este allanamiento hizo que yo me apersonara, que pudiera hablar con el fiscal. Dalma y Yanina son las hijas más conocidas de Maradona. Muchos acusan abandono de parte de ellas a su padre. Ellas se defienden diciendo que no las dejaban entrar al círculo cercano del Diego. ¿Qué va a pasar con la herencia de Diego Maradona, con lo que queda? Ahora otra arista que se analiza es la herencia de Maradona y cuántos herederos tendrá. En Argentina dicen que serán cerca de 50 millones de dólares a repartir. ¿Qué es lo que va a pasar con la herencia? ¿Cuánto dinero le corresponde a cada persona? ¿Y cómo es la ley en Argentina? Estas imágenes fueron dadas a conocer en Argentina, fotos de la que fue la casa de Maradona hasta el día de su muerte. Ha pasado una semana del deceso de Diego Armando y las polémicas tienen para varios capítulos más. Bien, y para finalizar, en Copa Sudamericana se está jugando el partido de vuelta de revancha en Perú. Sport Huancayo frente a Coquimbo Unido. La ida fue 0-0 en Chile. Está ganando Coquimbo Unido por 1-0 cuando queda poco para que finalice la primera etapa. Me despido con esta información. Ya continúa Iván Núñez con las noticias en 24 Horas Central. Buenas noches. El gremio turístico de Pucón está en pie de guerra tras una reunión en la cual no hubo acuerdo con el gobierno por las medidas sanitarias para controlar el acceso a turistas que quieran apreciar el eclipse el día 14 de diciembre. Tal es la molestia de los empresarios que incluso anunciaron acciones legales. La propuesta del gobierno es una sola y es una broma, porque se promete cerrar el pueblo 12 horas antes. Absolutamente insuficiente. Es una bofetada en la cara. Fueron las conclusiones de una conversación que debía confirmar las medidas sanitarias que dispondrá el gobierno en la zona lacustre para el eclipse del 14 de diciembre próximo. Sin embargo, así terminó la reunión entre las autoridades y los empresarios turísticos de Pucón, casi 2 horas más tarde de lo estipulado y con una mesa completamente quebrada, pues cada requerimiento de la industria turística no fue considerado. El gobierno nos estaba proponiendo de cerrar a las 23:59 minutos del día antes. Si la situación está como está, tal cual, nosotros una semana después del eclipse vamos a estar en cuarentena. Hipotecamos el verano. Este destino, el corredor lacustre, vive exclusivamente del turismo, no tiene otro ingreso. Lo ideal para nosotros hubiese sido que se cerrara la ciudad, que se hicieran cordones sanitarios, que se pidieran PCR,
todo lo que está dentro del protocolo de destino que se llevó la semana pasada y se le entregó en la mano al ministro París el día lunes, que viajamos 15 personas a Santiago, que fuimos a pasear. La zona ya está en riesgo. Hoy estamos en un peligro inminente porque hoy está Pucón, está lleno de gente. No hace falta que lo diga yo, es cuestión de que alguien se dé una vuelta por cualquier lado. Vuelta que nos dimos por el centro y por la playa, encontrando varios turistas disfrutando del día y del lago. La gente usa más mascarilla que en otras ciudades. ¿Crees que Pucón está preparada para el eclipse? ¿Tú te vas a quedar para el eclipse? No. Habría que tomar más medidas con asunto de cordones de seguridad. Estoy media preocupada porque estoy viendo que va a llegar mucha gente y poca protección. Todos estamos preocupados de cuidar el verano. Eso es unánime, ¿me entiendes? Pero cómo llegamos bien al verano es controlando el eclipse. Por eso el requerimiento de los empresarios turísticos y que el gobierno no consideró en la reunión. Indudablemente que cuando alguien pide todo va a ser insuficiente, pero lo que estamos tratando de buscar es un consenso y llegar a un acuerdo, pero también tendrán que entender que hay situaciones y cosas que ellos están pidiendo que no es posible acceder. Entonces estamos buscando el equilibrio medio para poder lograr esos resultados. Van a ser controlados todos los vehículos. Además tienen que traer el pasaporte sanitario con el cual efectivamente se determinará si la persona está en condiciones de pasar o no. Diferencias notorias entre los empresarios turísticos y el gobierno y que incluso podría terminar en tribunales, pues la industria anunció acciones legales en contra del Ejecutivo de no ceder a los requerimientos, todo a solo días del evento astronómico mundial. Seguimos en la noticia y le recordamos que hace 28 años se presentaba en el Estadio Nacional la banda Guns N' Roses. Liderada por Axl Rose, tocó ante miles de fanáticos rompiendo récord de asistencia en su primera visita al país. Un exitoso pero polémico show que recordamos hoy en Momentos TVN. Mire. La banda más peligrosa del planeta. 2 de diciembre 1992. Guns N' Roses aterriza en Chile para su primer concierto en el país. Un evento tan exitoso como escandaloso. Por ese tiempo, nuestra sociedad vivía los primeros años de una democracia recuperada y durante mucho tiempo los conciertos masivos para los chilenos habían sido una verdadera curiosidad. La posibilidad de ver a una banda internacional en la cúspide de su popularidad parecía solo un sueño. Sin embargo, ahí estaba el imponente escenario de la gira Use Your Illusion. Todo estaba listo para comenzar a las 21 horas. Todos salvo los integrantes de Guns N' Roses. Muchos son los mitos que giran en torno a este histórico retraso de más de 2 horas. Pero lo cierto es que las más de 70.000 personas presentes en el Estadio Nacional debieron esperar hasta poco antes de la medianoche para que las luces se apagaran y al fin comenzara el esperado show transmitido por TVN. En su paso por Chile, Axl Rose agredió a periodistas y camarógrafos cuando arribó al Hotel Sheraton. Además, estuvo a punto de terminar el espectáculo en torno a los 35 minutos cuando recibió escupitajos y botellas de parte del rockero público chileno. Pese a todas las polémicas, bastaron solo 2 horas sobre el escenario para que los fanáticos le perdonaran a la banda sus incumplimientos contractuales y gozaran con las rosas y los cañones desplegados a todo volumen. ...24horas.cl. Atención con lo siguiente porque CONACET reveló cuáles son las calles más peligrosas para los ciclistas durante 2019 en Santiago. Allí se midió y las esquinas con más siniestros viales. Si usted ingresa a nuestro portal 24horas.cl va a encontrar todos los detalles sobre la realidad de los vehículos en 2 ruedas en nuestra capital. Bien, pues estamos terminando las noticias. Como siempre, le damos las gracias por informarse junto a nosotros. La invitación es que permanezca en nuestra sintonía. Llega un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. Que tenga muy buenas noches.